Escuché a mi esposa decirle a su amiga que su jefe era mejor que yo. No esperaba que yo estuviera escuchando su conversación, escondido detrás de la puerta del pasillo, con el corazón acelerado como si estuviera frente a un abismo a punto de tragarme. Y tal vez lo era. Allí, parado, escuchando risas ahogadas, piropos susurrados con cierto resplandor de placer, me di cuenta de que algo dentro de mí se había roto definitivamente. Habló en voz baja, como quien confiesa un sucio secreto, pero su amiga, quizás sin la misma culpa, se rió más fuerte. Y en esa risa lo entendí todo. No fue solo una comparación inocente. Fue deseo. Fue una provocación. Fue desdén. La forma en que hablaba de él, la forma en que su voz cambiaba cuando decía el nombre de su jefe, como si contuviera un orgasmo reprimido, fue suficiente para destrozarme. No eran solo palabras, no era una frase fuera de lugar. Fue la confirmación de una verdad que, durante algún tiempo, me había negado a ver. Retrocedí 2 pasos, me apoyé contra la pared y cerré los ojos tratando de procesarlo. Pero su voz continuó, como un cuchillo atravesando la carne. Él sabe exactamente lo que me gusta, a diferencia de alguien que solo finge saber. La amiga dijo, «Wow, amiga», y sentí como si estuvieran hablando de un hombre distinto a mí, como si yo nunca hubiera sido parte de esa casa, de ese cuerpo, de esa cama. Me quedé allí, inmóvil, respirando con dificultad, escuchando cada sílaba y tratando de no desmoronarme. No sabían que estaba en casa. Habían previsto tomar un café a última hora de la tarde, pero el servicio lo liberó antes de lo previsto. Llegué 1 hora antes. Y era el tiempo exacto que necesitaba para que mi mundo se desmoronara. Desconocieron la presencia de mi celular en mi bolsillo, con la grabadora encendida desde el momento en que escuché la primera frase extraña. Ya había notado cierta distancia en los últimos meses, pero nada comparado con ese momento de burla. Él me mira como si fuera arte, dijo. Con mi marido es diferente, simplemente me toca como si fuera costumbre. La amiga intentó poner las cosas en perspectiva, pero lleváis años juntos, es normal. Y ella respondió irónicamente, ¿normal? Entonces dime, ¿por qué me vine con él solo de un beso en el cuello? El silencio posterior me lo dijo todo. Ya no era su hombre. Quizás nunca lo hubiera sido. Tal vez fue solo un trampolín hasta que encontró lo que creía que merecía. Salí de casa sin hacer ruido. Sin enfrentamiento, sin escena. Necesitaba tiempo. Es hora de sentir el dolor, de darle forma a mi furia, de crear algo igual a lo que estaba experimentando. Mi corazón me decía que rompiera todo, gritara, destruyera. Pero la razón, fría y estratégica, susurró, devuelve con elegancia, con crueldad silenciosa, con el dolor de la verdad desnuda expuesta ante todos. Regresé al día siguiente como si nada hubiera pasado. Me recibió con un beso tímido, tal vez por culpa, tal vez porque su cuerpo ya estaba en otra parte. Preparé la cena, abrí un poco de vino y cuando me preguntó el motivo de mi repentina atención, sonreí y simplemente dije, te lo mereces. Y ella, en su ciega vanidad, creyó. Durante semanas preparé cada detalle. No se lo dije a nadie, no lloré delante de nadie, no bebí ni una gota de alcohol. Estaba sobrio en el sufrimiento y quirúrgico en la planificación. Reuní audios, recopilé conversaciones antiguas, intercepté mensajes de WhatsApp en su portátil olvidado. Tenía todo lo que necesitaba a mano, fechas, lugares, palabras dichas en hojas que no eran nuestras. Y entonces lo supe, no bastaba con pedir el divorcio. Fue poco. Fue mediocre. Necesitaba sentir. Sintiendo el sabor amargo de estar expuesto, la vergüenza de verse pequeño frente a quienes siempre has admirado. Y necesitaba eso. No por venganza, sino por justicia. Por todo lo que doné. Por todo lo que ella tiró. Planeé la fecha, el aniversario de bodas. Una cena con tus amigos más cercanos, compañeros de trabajo, familiares, todos reunidos en un elegante restaurante. Invitaciones enviadas, todo preparado con mimo, como si de una celebración se tratara. Y ella, vanidosa, eligió el mejor vestido, se hizo las uñas, se compró tacones nuevos. Estaba radiante, creyendo que seguía siendo el tonto enamorado que siempre fui. Y fui. El más romántico, el más atento,
el más dedicado. Hasta el momento exacto en que levanté el vaso y pedí la atención de todos. Hoy celebramos el amor. O lo que queda de él. Porque lo que celebramos, en verdad, es la libertad. La mía. Y la de ella. La libertad de quitarnos las máscaras y revelar quiénes somos realmente. Se hizo un silencio. Todos me miraron. Ella sonrió, todavía pensando que era parte de un discurso emotivo. Y luego presioné el botón en el control remoto del proyector. La pantalla se iluminó. Y empezaron los audios. Cada frase, cada risa, cada gemido de traición. Jugado para una habitación entera. Ella palideció. Intentó levantarse. Pero una mano amiga la sostuvo y le pidió que esperara. Y esperó. Esperó mientras todos escuchaban las palabras que nunca imaginó que saldrían de esa habitación, de esa tarde inocente de café y secretos. Luego, silencio. El tipo de silencio que ensordece. Miradas cruzando la mesa. La amiga, en shock, sin saber dónde poner la cara. Y ella, acurrucada, con el rostro manchado de vergüenza. Entonces terminé. Feliz aniversario de bodas. Ahora estás libre. Yo también. El abogado tiene los papeles listos. Y sí, todo esto fue premeditado. Dejé el sobre la mesa y me fui. Sin mirar atrás. Ni una lágrima. Solo el sabor amargo de quien hizo lo que había que hacer. Pero lo que ella no sabía era que su caída apenas comenzaba. El amante, el tan idolatrado jefe, recibiría una copia de los audios junto con una carta anónima. Y la empresa, estricta en materia de ética, no se daría por contenta con un escándalo entre superiores y subordinados. El amante, ante la presión, lo negaría todo, achacándole toda la culpa. Y ella pagaría el precio. Pero lo que más me sorprendió no fue su reacción ni la cobardía de su amante. Eso es lo que pasó semanas después. Un giro de los acontecimientos que ni en mis planes más vengativos hubiera imaginado. Algo que cambió por completo mi forma de ver todo lo que viví. Un descubrimiento que no solo amplificó mi dolor, sino que reveló un detalle oculto, un detalle que, hasta el día de hoy, me hace preguntarme, ¿quién fue, de hecho, el verdadero traidor en esta historia? Y ahí es exactamente donde, todo cambia. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario. Las historias que escucharás son ficticio, pero contienen verdades profundas sobre las devastadoras consecuencias de la deslealtad. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición puede destruir vidas, familias y sentimientos que parecían eternos. Ahora respira hondo. Porque, ¿qué estás a punto de escuchar? Te sorprenderá. Prepárate para una historia intensa. Gabriel siempre fue el tipo de hombre que se contentaba con poco, pero lo ofrecía todo. No por acomodación, sino por principios. Hijo de padres sencillos, creció aprendiendo que el amor no está en grandes manifestaciones, sino en pequeños gestos, una taza de café antes de que el otro se despierte, una mano en la espalda después de un día difícil, un silencio cómplice cuando está cansado. Desde pequeño llevó dentro de sí un silencioso y, al mismo tiempo, firme sentido de la responsabilidad. Trabajaba con tecnología en una mediana empresa y vivía una rutina que muchos podrían llamar común, pero para él era, en realidad, la seguridad que deseaba. No necesitaba euforia, necesitaba estabilidad. Clara apareció en su vida en un momento en el que no esperaba cambios. Era extrovertida, decidida, impulsada por una elegante inquietud. A diferencia de él, ella no tenía miedo de mostrarse, de hablar en voz alta cuando era necesario, de quejarse cuando algo la molestaba. Provenía de un hogar disfuncional, marcado por ausencias y promesas incumplidas, lo que la hacía exigente y, al mismo tiempo, sensible a los gestos más genuinos. Clara tenía sed de ser vista, de ser notada, y Gabriel, con su manera comedida y observadora, la veía profundamente. Eso es lo que la convenció. No los regalos caros ni los viajes meticulosamente planificados, sino la forma en que la escuchaba, como si cada una de sus palabras mereciera ser recordada. Se casaron después de 3 años de noviazgo. El comienzo de su vida en común estuvo marcado por una adaptación llena de dulzura. Gabriel, metódico, organizó cada detalle de la casa.
Clara, espontánea, transformó el ambiente con toques de color e improvisación. Al principio se rieron de las diferencias. Él hizo listas para el mercado, ella olvidó la mitad de lo que necesitaba comprar. Él prefería dormir temprano, a ella le encantaba ver series hasta altas horas de la madrugada. Pero entre un conflicto y otro aprendieron a respetarse. La rutina se instaló de manera sutil, casi imperceptible, como quien, sin darse cuenta, mueve muebles con el tiempo. Los años pasaron y la vida siguió su curso. Gabriel recibió un ascenso discreto que le obligó a pasar más tiempo en casa lidiando con equipos remotos. Clara, por su parte, se sumergió en la labor de asesoramiento ejecutivo que soñaba. Comenzó a crecer, siendo elogiada por su organización e inteligencia emocional. Su ambiente de trabajo era trepidante, competitivo, compuesto de reuniones con directores, proyectos confidenciales y metas agresivas. Ella floreció allí. Vivía en un constante estado de alerta, como si no pudiera bajar la guardia ni un solo segundo. La dejó exhausta, pero al mismo tiempo alimentó una sensación de logro que nunca había experimentado. Gabriel, orgulloso, la animó. Nunca intentó podarlo ni reducirle el brillo. Al contrario, se propuso decirles a sus amigos lo talentosa y admirada que era. Las noches en casa se volvieron más tranquilas. Ella llegó más tarde. Ya estaba cenando. Seguían besándose, seguían compartiendo cama, pero ahora los temas eran más prácticos: facturas, plazos, médicos, renovaciones. Las risas espontáneas dieron paso a cómodos silencios y luego simplemente silencios. Gabriel sintió su ausencia incluso cuando ella estaba al otro lado del sofá. Pero él no dijo nada. Pensé que era solo una fase. Quizás era él quien estaba demasiado cansado para iniciar una conversación. Quizás fue el nuevo ritmo de Clara. Quizás fue simplemente el tiempo, el que esculpió la intimidad de forma más contenida después de tantos años. Los fines de semana seguían siendo momentos de alivio. Iban de compras juntos, a veces veían películas, invitaban a amigos. Pero había algo en sus ojos que él no podía nombrar. Una distancia sutil, casi imperceptible, como si parte de ella estuviera en otro lugar aunque estuviera presente. Gabriel, intuitivo como siempre fue, notó el cambio antes de que se manifestara. No sabía qué era. No había ninguna razón clara, solo una sensación persistente de que algo había cambiado entre ellos. Como quien siente que el viento cambia ante la lluvia. Y, sin embargo, siguió intentándolo. Le preparaba café como en los primeros años, le dejaba notas con pequeñas frases y en fechas especiales organizaba sorpresas sencillas que la hacían sonreír, pero la sonrisa duró poco. Como si el gesto fuera bonito, pero no suficiente. Clara, a su vez, luchaba con un sentimiento que la confundía. Sabía que amaba a Gabriel, al menos eso creía. Pero había una creciente inquietud dentro de ella. Se sentía admirada por él, pero ya no deseada. Se culpaba por esto, por pensar de esa manera. La idea le pareció cruel, pero insistió. Los días en la oficina la contrastaban con mujeres atractivas e independientes que estaban seguras de lo que querían. Y con hombres que las elogiaban, que prestaban atención a los detalles, que sabían decir las palabras adecuadas en los momentos adecuados. En su cabeza, era solo una comparación ingenua y pasajera. Pero a medida que pasaban los meses, se sentía más viva fuera de su casa que dentro de ella. Y eso la asustó. Gabriel era un hombre bueno, paciente y honesto. Sabía que tenía suerte de tenerlo. Pero ya no podía fingir que su toque le provocaba las mismas reacciones que antes. Intentaba convencerse de que era cansancio, rutina, estrés. Pero en el fondo temía que fuera algo más profundo. Aún así, lo intentó. En las redes sociales publicó fotos sonriendo junto a Gabriel en viajes, cenas y eventos. Sus colegas comentaron lo perfecta que eran una pareja. Clara respondió con emojis de corazones, mientras por dentro sentía un vacío creciente. A veces se encontraba llorando en la ducha, sin entender exactamente por qué. Otras veces quería gritar. Pero él guardó silencio. Creí que era solo una crisis. Y las crisis pasan. Una tarde, después de otra reunión agotadora, llamaron a Clara para un nuevo proyecto.
Sería una colaboración directa con el director del área, un hombre respetado, con voz firme y fuerte presencia. Un líder que inspiraba y exigía a partes iguales. Al principio se sintió desafiada. Entonces reconoció. Y luego, algo más. Pero ella alejó ese pensamiento. Fue simplemente admiración profesional. No podría ser más que eso. Gabriel, en casa, notó los cambios en su tono de voz al hablar de trabajo. Una emoción que no había escuchado en mucho tiempo. Un brillo que antes estaba reservado a sus logros ahora afloraba al hablar de los proyectos que desarrollaba con el nuevo director. No dijo nada. Se guardaba cada detalle para sí, cada variación de humor, cada ausencia de contacto. En el fondo quería creer que todo estaba bien. Que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir el paso del tiempo. Pero el amor por sí solo no basta cuando deja de cultivarse. Y los gestos de Gabriel, aunque sinceros, ya no encontraron espacio en la rutina cada vez más acelerada de Clara. Las palabras entre ellos se hicieron más cortas, las miradas más raras. El silencio, antes confortable, ahora era pesado. Y aún así, ambos lo siguieron. Porque era más fácil continuar que afrontar lo perdido. Ninguno de los dos sabía, en ese momento, cuánto estaban a punto de separarse de maneras que nunca podrían imaginar. La conexión que alguna vez había sido la base de la relación era ahora un puente con grietas invisibles. Y lo que vendría después, lo cambiaría todo. Las semanas siguientes trajeron un ritmo diferente a la casa de Gabriel y Clara, aunque no se anunciaron ni percibieron cambios drásticos. Era como si algo imperceptible se instalara entre los dos, cambiando la frecuencia de su convivencia, el tono de su diálogo, la duración de sus miradas. Gabriel seguía con su rutina habitual, cuidando los detalles de la casa, manteniendo la constancia al trabajar de forma remota, pero algo dentro de él comenzaba a pesar más de lo habitual. Era un malestar difícil de nombrar, como si una capa invisible se estuviera formando entre él y Clara, como si ella estuviera cada vez más distante a pesar de estar físicamente allí. Intentó racionalizar el malestar, convencerse de que era solo resultado de la acumulación de tareas, del ajetreo de la vida adulta, pero en el fondo, el instinto le advirtió que había algo que no estaba viendo del todo. Clara, en cambio, pasaba la mayor parte de sus días fuera de casa. Las exigencias del nuevo proyecto con el director la absorbieron por completo. Sus mañanas empezaban más temprano, sus noches solían ser más largas y parecía cada vez más inmersa en un universo del que Gabriel no formaba parte. Poco a poco fueron surgiendo cenas de trabajo, reuniones fuera de horario y viajes cortos de trabajo que antes no existían. Gabriel, siempre comprensivo, no cuestionó. En cambio, preparaba la cena para cuando ella regresara, aunque la mayor parte del tiempo ya había comido. Él no dijo nada, solo guardó la comida, lavó los platos y se acostó a su lado cuando ella ya dormía, evitando despertarla con la luz del celular encendida. Ella se dio vuelta mientras dormía y él aprendió a vivir con el frío en el lado opuesto de la cama. Una noche, Clara llegó visiblemente más ligera. Llevaba un vestido que Gabriel no había visto en mucho tiempo, estaba maquillada, sus ojos brillaban de una manera que él conocía, pero que no había visto en mucho tiempo. Entró sonriendo, dejó su bolso en el sofá y dijo que la reunión había sido un éxito, que el proyecto estaba teniendo muy buena acogida y que tal vez la nombraran para un puesto aún más alto. Gabriel sonrió, intentó compartir la euforia, elogió su esfuerzo, la belleza del vestido, el brillo de sus ojos, pero ella ya había levantado su celular y se perdió en una conversación por WhatsApp. Se quedó allí, quieto, con los elogios flotando en el aire y muriendo solo en la habitación silenciosa. Gabriel empezó a escribir mentalmente pequeñas cosas. La ropa que antes usaba solo en ocasiones especiales comenzó a aparecer en los días laborales normales. Aparecieron nuevos perfumes en el baño. Nuevos hábitos de cuidado personal que no había notado antes comenzaron a repetirse con una frecuencia casi coreografiada. No quería ser el tipo de hombre que desconfiaba de su esposa. Le carcomía. Pero algo dentro de él pedía vigilancia. Y entonces, una tarde, decidió volver temprano a casa. Le dolía la cabeza en el trabajo y apagó su computadora temprano en la tarde. Se detuvo en una panadería, compró su tarta favorita, unas flores y regresó a casa con la intención de sorprenderla, de reconectar quizás algún hilo que parecía a punto de romperse. Entró lentamente,
como siempre hacía. La casa estaba en silencio. No había señales de Clara. Dejó las flores en la mesa de la cocina y la llamó 2 veces. Ninguna respuesta. Lo encontró extraño. Subió las escaleras. La habitación estaba ordenada pero vacía. El baño está seco. No había señales de que hubiera regresado del trabajo. Levantó su celular para llamar, pero se dio cuenta que su bolso estaba en la entrada de la habitación. El celular también. La llave del coche, sobre el aparador. Gabriel se sorprendió. Llamó una vez más. Bajó las escaleras y notó que la puerta trasera estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. Salió al patio trasero y vio cerrada la puerta del estudio de Clara, que ella utilizaba ocasionalmente como espacio para trabajar en casa. Caminó hasta allí en silencio, sintiendo el aire pesado a cada paso. Se acercó a la puerta y, antes de llamar, escuchó voces ahogadas. No eran voces ordinarias. Eran susurros intercalados con risas, con respiraciones diferentes. Se quedó quieto por un momento. La mano congelada en el pomo de la puerta. Aguantar la respiración. La garganta se seca. Un instinto doloroso le dijo que no entrara, que volviera y hiciera como si nada hubiera pasado, pero sabía que ya no podía volver atrás. Volvió a entrar, sacó su celular y encendió la grabadora de voz. Regresó al estudio con pasos casi silenciosos, colocó el aparato cerca de la rendija de la ventana lateral, donde el sonido se hizo más claro, y se alejó, escuchando su propio corazón latir tan fuerte que pensó que sería traicionado por él. Las palabras llegaron poco a poco. Un elogio sobre su perfume. Un comentario sobre cómo el estrés del trabajo desaparecía cuando estaban juntos. Una risa ahogada seguida de un silencio revelador. Luego, el sonido de la silla arrastrándose, pasos, murmullos. Gabriel tuvo que cerrar los ojos. Ya no había dudas. Era un hecho. Uno que le atravesó el pecho como una lanza candente. No quería escuchar nada más. Tomó su celular y entró a la casa con el cuerpo temblando, sin saber dónde dejar el dolor. Se sentó en el sofá y esperó. Simplemente esperó. Aproximadamente 1 hora después, Clara entró por la puerta trasera, sonriendo y fingiendo sorprenderse de verlo allí. Ella dijo que pensó que él estaría trabajando hasta tarde, que había decidido aprovechar el tiempo libre para revisar algunos reportajes en el estudio. Él no respondió. Él se limitó a mirarla, y su mirada, llena de dolor silencioso, hizo que Clara diera un paso atrás. Pero ella no preguntó nada. Evitó cualquier acercamiento físico. Subió a darse una ducha y se acostó temprano, como si esa tarde hubiera sido normal. Gabriel, por su parte, pasó la noche en vela. Escuchó el audio más de 20 veces. Repasó cada detalle. Las frases dichas. Las risas. Los descansos. Las entonaciones. Era Clara. No había ninguna duda. Y al hombre, también lo reconoció. La voz era la misma de las videollamadas que recibía en su celular y que siempre contestaba en otra habitación. Fue él. El director. El hombre del que hablaba con tanto brillo en los ojos. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó antes del sol. Se duchó, se vistió como si fuera a una reunión importante y salió de casa sin hacer ruido. Sabía que no podría vivir mi vida de la misma manera. No podía fingir. Pero tampoco quería confrontarla todavía. Quería entender hacia dónde iba todo, cuántas mentiras se escondían en esa sonrisa que antes parecía sincera. Pasó el día investigando, organizando archivos, creando carpetas en la computadora con fechas, impresiones, grabaciones. Quería pruebas. No para humillarla. Aún no. Pero para protegerse. Para asegurarse de que cuando llegara el momento, no pareciera simplemente un hombre herido, sino alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por la noche, regresó a casa con la mente dando vueltas. Clara estaba en el sofá, viendo una serie, haciéndose pasar por normal. Se acercó, la besó en la frente, le preguntó sobre el día y escuchó respuestas inmediatas. Y, en su interior, empezó a dibujar el escenario de lo que vendría después.
no sería inmediato. Tenía que ser preciso. Clara nunca pudo imaginar lo que se avecinaba. Y en ese momento, estuvo seguro de que la traición era solo la primera capa de lo que aún descubriría. Porque algo, dentro de todo eso, todavía no tenía sentido. Y sentía que toda la verdad aún no había sido revelada. Esa mañana, el silencio fue más denso que de costumbre. El sonido de la cuchara girando en el café de Gabriel parecía extrañamente fuerte, como si el mundo entero estuviera en pausa. Clara, al otro lado de la mesa, tecleaba en su móvil mientras mordía distraídamente unas tostadas. Ella habló sobre un evento de la empresa que se celebraría pronto, mencionó nombres de personas que él ya había memorizado accidentalmente, pero en realidad no escuchó nada. Gabriel la observó con atención clínica, observando mentalmente cada gesto, cada vacilación en su mirada, cada sonrisa forzada. La noche anterior había finalizado su plan. Y esa mañana todo comenzaría. Durante semanas, Gabriel se preparó meticulosamente. Contrató a un técnico de audio para limpiar las grabaciones, editó los archivos para que fueran claros, evidentes e indiscutibles. Imprimió registros de las llamadas que Clara hacía en horario de oficina, cruzándolos con los momentos en que ella estaba fuera de casa. Reunió todo en un pendrive cifrado, protegido con contraseña. Y preparó la cena. Invitó a amigos cercanos, a los padres de Clara, a algunos de sus compañeros de trabajo, incluido el propio director. La invitación era sencilla y elegante, una celebración de 10 años de matrimonio. Clara, cuando lo leyó, pareció conmovida. Abrió una sonrisa que por un momento pareció sincera. Gabriel le tomó la mano con firmeza y le dijo que esa noche sería inolvidable. Y así sería. El restaurante reservado era discreto pero sofisticado. Mientras llegaban los invitados, Clara circulaba entre ellos con soltura, riendo, abrazándose, agradeciendo los elogios por su vestido, por su éxito profesional, por la pareja ejemplar que formaban. Gabriel observaba todo desde la distancia, como quien observa una obra de teatro a punto de llegar a su fin. Pidió a todos que se sentaran después de cenar, afirmando que le gustaría pronunciar un breve discurso. Los camareros recogieron los platos y sirvieron el vino en copas recién lustradas. Se encendió la pantalla, se atenuaron las luces y Gabriel, con rostro tranquilo, caminó hacia el centro de la habitación. Comenzó agradeciendo a todos por su presencia, el acompañamiento de su esposa, los momentos vividos a lo largo de la década. Clara, visiblemente conmovida, mantuvo los ojos fijos en él, orgullosa, tal vez encantada por la sensibilidad que demostraba. Gabriel luego cambió su tono. Dijo que, a lo largo de nuestra vida juntos, aprendemos a mirarnos con una confianza casi sagrada, y que a veces esta confianza nos ciega. Dijo que el amor, por profundo que sea, puede sobrevivir al dolor, pero nunca a las mentiras. Y luego, sin levantar la voz, solo con un toque del control remoto, comenzó a reproducir el audio. Las primeras palabras fueron extrañas. La voz de Clara, en un tono íntimo y afectuoso, decía cosas que no debían ser escuchadas por nadie más que el destinatario. Los ojos se volvieron hacia ella. La voz masculina respondió con frases que dejaron claro que la relación iba más allá del ámbito profesional. Gabriel permaneció quieto, sin reaccionar, mientras la habitación caía en un silencio incómodo. Clara, pálida, se levantó lentamente, murmurando algo sobre no ser lo que parece, pero nadie escuchó nada más que el sonido que resonaba por los parlantes del restaurante. Cuando terminó el audio, Gabriel simplemente dijo que, ante todo eso, ya no había lugar para la continuidad. Le entregó un sobre con la solicitud de divorcio y salió de la habitación. La conmoción fue inmediata. Clara, en estado de shock, se recostó en la silla, le temblaban las manos y se le aceleraba la respiración. El director, que también estaba presente, se levantó discretamente y se fue sin decir palabra. En los días siguientes, Gabriel permaneció fuera de la casa. No contestó llamadas, no respondió mensajes. Simplemente continuó viviendo como si estuviera observando su propia vida desde la distancia. Necesitaba entender qué hacer a continuación. Pero fue a la tercera noche fuera de casa cuando llegó la sorpresa. En el despacho del abogado donde estaba atendiendo los detalles de la separación, recibió una visita inesperada, una mujer bien vestida, de postura rígida y expresión indescifrable.
Se identificó como Renata, directora de cumplimiento de la empresa donde trabajaba Clara. Dijo que necesitaba hablar. En la mano tenía documentos y un pendrive. Gabriel la condujo hasta la habitación reservada y escuchó, en silencio, la historia que cambiaría por completo el curso de lo que creía saber. Renata dijo que, desde el episodio de la cena, surgieron rumores dentro de la empresa que pusieron en duda la reputación del directorio. El nombre de Clara estaba en evidencia, pero no solo por razones obvias. Cuando investigaron más a fondo el acceso de Clara a los sistemas internos, encontraron algo que nadie esperaba: había enviado informes confidenciales de la empresa a un correo electrónico externo varias veces en los últimos meses. Los documentos estaban relacionados con una fusión millonaria con una empresa extranjera. Al principio sospecharon de espionaje corporativo. Pero la verdad era aún más compleja. Al localizar al destinatario de los correos electrónicos, descubrieron que no era el director, el hombre con el que Clara tuvo la aventura, sino otro nombre. Un ejecutivo de una consultoría estratégica que, casualmente, también se había acercado a Clara meses antes, en un curso que realizó fuera del país. Un hombre que poco a poco se acercó a ella, elogiando su actuación, diciéndole que merecía más, que estaba desperdiciada en esa compañía. Gabriel escuchó esto como si estuviera atrapado en una película. ¿Qué más no sabías? ¿Qué más se había escondido? Renata luego le dijo que, cuando confrontaron a Clara, ella negó las acusaciones. Dijo que había enviado los documentos solo para pedir orientación, que no había mala fe. Pero el problema era que los archivos no estaban autorizados a salir de la red de la empresa. Su situación era grave. Renata necesitaba saber si Gabriel tenía algo más que aportar. Si hubiera otros registros. Y, de mala gana, le entregó una copia de los audios completos, incluidos extractos que no había mostrado la noche de la cena. Ese mismo día, Gabriel recibió un mensaje de Clara pidiendo verlo. En contra de lo que le dictaba su orgullo, aceptó. Se encontraron en un café discreto. Clara llegó con el rostro demacrado, vestida con sencillez, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Se sentó frente a ella y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Hasta que ella, con voz temblorosa, empezó a hablar. Dijo que sentía vergüenza, que nunca imaginó que todo se derrumbaría así. Que lo que sentía por él, incluso en medio de los errores, seguía siendo real. Que se había perdido intentando encontrarse a sí mismo. Intentando demostrarse algo a sí misma. Tratando de sentirse vivo. Gabriel permaneció en silencio. Hasta que tocó el tema real, dijo que todo empezó como un inofensivo intercambio de correos electrónicos. Que el hombre de la consultoría la hiciera sentir escuchada, valorada. Que el romance con el director fue solo un reflejo del vacío que sentía. Pero la verdadera implicación emocional, profunda, había sido con el otro. El hombre al que le había entregado los documentos. Ya no podía negarlo. Sabía que me despedirían y tal vez me demandarían. Estaba desesperado. No porque perdió su trabajo, sino porque se dio cuenta de que había perdido a la única persona que realmente creía en ella. Gabriel la miró a los ojos con una calma que no sentía. Le preguntó si al menos ahora entendía la magnitud del daño. Ella lloró. Se disculpó. Dijo que cambiaría todo para retroceder en el tiempo. Él simplemente respondió que el tiempo no regresaba, pero que las elecciones siempre pasaban factura. Y, en ese momento, Clara comprendió que su castigo no sería público, sino íntimo. Tendría que vivir con la culpa todos los días, con la ausencia de Gabriel, con la mirada vacía de la familia, con la reputación arruinada de la empresa. El secreto había salido a la luz, pero con él, el verdadero dolor, saber que, al intentar encontrarse en otras manos, acabó perdiendo todo lo que realmente importaba. Y lo que Gabriel haría a partir de ahí, todavía era un misterio. La conversación en el café terminó con un silencio amargo, de esos que no solo ponen fin a un diálogo, sino que sella el fin de una era. Gabriel se levantó antes de que Clara pudiera tocarlo, recogió sus cosas con calma, le lanzó una última mirada no de ira, sino de un vacío casi irreversible y se fue, dejando atrás no solo la taza medio llena, sino a la mujer que había decidido no reconocer más. Estaba sentada, acurrucada en la silla, con las manos temblando en el regazo, como si acabara de salir de una cirugía que no anestesiaba nada.
Por primera vez, Clara no se vio a sí misma como víctima de sus necesidades, sino como autora de su propio naufragio. Gabriel, por fuera caminaba como si se hubiera quitado un peso del cuerpo, pero por dentro todo seguía palpitando con una mezcla de cansancio y lucidez. No sabía qué vendría después, pero sabía exactamente a dónde no quería volver. En los días siguientes, Gabriel finalizó el proceso de divorcio con frialdad técnica. Sacó sus pertenencias de la casa que antes compartían y se quedó temporalmente en un apartamento amueblado, mientras buscaba otro lugar para empezar de nuevo. No quería los muebles viejos, ni los cuadros, ni los recuerdos que estaban incrustados en cada rincón. Empezar de nuevo, para él, no se trataba solo de cambiar de dirección, sino de cambiar de piel. Insistió en que Clara se quedara con la casa, a pesar de que él era el propietario legal, un gesto que confundió incluso a su abogado. Pero la verdad era simple, quería distanciarse de todo lo que representaba esa etapa. Incluyendo a ella. Clara, a su vez, se encontró aislada en una casa que de repente le pareció demasiado inmensa para sus pasos. El despido llegó más rápido de lo que esperaba. No hubo lugar para justificaciones ni llamamientos emocionales. El escándalo, aunque silenciado por los superiores, se extendió discretamente por los pasillos de la empresa. Empezó a ser evitada, las invitaciones desaparecieron, las miradas se desviaron. El hombre que la había animado a enviar los documentos confidenciales nunca volvió a contactarla. Y el director con el que había estado físicamente relacionado fue el primero en negar cualquier cercanía más allá del trabajo. Clara descubrió, cruelmente, que para los hombres que la rodeaban, ella había sido solo un cuerpo entre sus propias ambiciones. La familia, hasta entonces protectora, empezó a tratarla con una dolorosa distancia. La madre, decepcionada, evitó hablar del tema. El padre, más duro, apenas respondió a los mensajes. Los amigos cercanos se dividieron entre los que fingieron neutralidad y los que desaparecieron por completo. Se quedó con el espejo, la conciencia y el silencio. El mismo silencio que había construido entre ella y Gabriel durante los últimos meses ahora la envolvía como una prisión. Intenté contactar unas cuantas veces más. No para reconquistarlo, ya no existía esa especie de ilusión, sino tal vez en busca de una absolución que ella misma no podía concederse. Gabriel no respondió. Y esa ausencia fue la respuesta más elocuente que pudo dar. Sin encontrar su equilibrio profesional y con su imagen dañada, Clara decidió vender la casa. Cada habitación contenía fragmentos del hombre al que traicionó. Era imposible caminar del dormitorio a la cocina sin recordar la forma en que él la miraba mientras ella tomaba café, las bromas discretas que hacía mientras lavaba los platos, los domingos perezosos en el sofá viendo las películas que ella siempre escogía. Intentó convencerse de que todo aquello era solo parte de la rutina, pero sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Gabriel la amaba. Y ella lo destruyó con sus propias manos. La casa se vendió rápidamente. Y, con el dinero, alquiló un apartamento más pequeño, en una zona más remota, donde nadie la conocía. Quería desaparecer sin tener que dar explicaciones. Mientras tanto, Gabriel se había puesto de pie con silenciosa elegancia. Invirtió lo que tenía en un nuevo negocio digital, montó una pequeña oficina y se rodeó de profesionales que valoraban la ética y la transparencia. Descubrió el placer de reconstruir algo desde cero, de observar su propio crecimiento personal paralelo al profesional. No estaba buscando nuevas relaciones. Aún no. Pero ya no cargaba con la amargura del abandono. Estaba sola, pero no sola. Y fue una tarde cualquiera, durante una reunión con inversores, que conoció a Elena, una analista de comunicación con la que compartió ideas y, poco a poco, silencios significativos. No hubo prisa ni euforia. Solo un reconocimiento mutuo de que había algo ahí que valía la pena descubrir con calma. Elena era lo opuesto a Clara en muchos aspectos, pero eso no era lo que le atraía. Lo que más le conmovió fue el hecho de que ella no intentaba ser otra cosa que quien era. No seducía con gestos calculados, no jugaba a juegos emocionales. Era directa, sensible, pragmática y curiosa. Al hablar con ella, Gabriel se sintió realmente escuchado, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco empezaron a compartir cafés después del trabajo, luego cenas, luego largas conversaciones que invadían las primeras horas. Elena nunca preguntó sobre su pasado, pero Gabriel,
con el tiempo, se lo contó todo. No en busca de consuelo, sino porque quería empezar esa nueva historia sin secretos. Y cuando escuchó, no lo juzgó ni intentó arreglar nada. Se limitó a escuchar, sosteniendo su mano con silenciosa firmeza. Meses después, en un paseo por la costa, Gabriel recibió un mensaje de un número desconocido. Era Clara. El mensaje no pedía una devolución, no pedía otra oportunidad. Fue solo una disculpa. Sincero, breve y sin comas innecesarias. Dijo que lo había perdido todo y que solo ahora comprendió la profundidad de lo que destruyó. Gabriel lo leyó y se tomó un tiempo antes de borrarlo. Él no respondió. Simplemente respiró hondo y continuó caminando junto a Elena, como si finalmente hubiera cerrado un libro que había ocupado demasiado espacio en su estante emocional durante mucho tiempo. Al otro lado de la ciudad, Clara se miraba fijamente en un espejo empañado después de una ducha fría. Ese pequeño apartamento era ahora el único espacio que podía considerar suyo. No hubo más invitaciones, promesas ni oportunidades. Solo el intento diario de reconstruir con lo poco que quedaba. Intentó permanecer lúcida, con un trabajo temporal, sin grandes intenciones. Había noches en las que todavía soñaba con Gabriel, cuando me despertaba con el corazón acelerado al recordar el sonido de mi propia voz sonando frente a todos. Pero en estos sueños ella no buscó el perdón. Estaba reviviendo el momento en que todo se derrumbó. Y aprendí, poco a poco, que el arrepentimiento no siempre iba acompañado de la redención. Y quizás esa fue la mayor lección de todas, que el amor, por profundo que sea, no sobrevive donde haya ausencia de verdad. Que hay errores que, aunque sean perdonados, dejan cicatrices que alteran para siempre el alivio del alma. Y que algunas personas, aunque un día lo fueron todo, no están destinadas a ser parte del después. El dolor de Gabriel se convirtió en fuerza. El vacío de Clara, lección. Y, entre el final y el principio, solo el tiempo quedaría como testigo mudo de lo que se pierde cuando traicionas a alguien en quien nunca dejaste de creer. Las semanas posteriores al silencio del mensaje dejaron a Gabriel con una sensación similar a la de cruzar un largo pasillo sin ventanas, donde los pasos resonaban más de lo necesario. Ya no pensaba en Clara con el mismo tipo de dolor agudo que lo acompañaba antes, sino con una especie de extrañamiento casi existencial, como si, al mirar el pasado, se encontrara envuelto en una narrativa que ya no le pertenecía. Incluso si había recuerdos, incluso si ciertas imágenes aparecían en momentos aleatorios, como la curva de su cuello mientras dormía o la forma exacta en que se arremangaba su blusa favorita, la presencia que antes dominaba sus emociones ahora era solo un leve rastro, como un perfume olvidado en la ropa guardada. No hubo más odio ni compasión. Solo había comprensión, y esa era quizás la forma más plena de dejarse ir. Elena lo entendía todo con una intuición admirable. Nunca forzaba las conversaciones, pero tampoco se alejaba cuando Gabriel tenía ganas de hablar. Al contrario, estuvo presente en silencios densos, en intercambios de miradas que no requerían explicaciones, en largos abrazos dados sin motivo aparente. Se permitió esta nueva conexión sin necesidad de una realización inmediata y lo liberó de expectativas. Empezó a vislumbrar la idea de un futuro sin la sombra de una historia sin resolver. Las cicatrices todavía estaban allí, pero ya no dolían al tocarlas. Mientras Gabriel avanzaba, Clara se hundía lentamente en un proceso interno tan caótico como solitario. El trabajo temporal que había conseguido en una pequeña empresa terminó después del periodo de prueba. Dijeron que estaba demasiado calificada para el papel, pero Clara sabía que había algo en los ojos de las personas que la veían con recelo, incluso sin saber quién era realmente. Tal vez fue la forma inquieta en que hablaba, o su expresión constantemente distraída, o incluso la forma en que evitaba crear vínculos en el ambiente. Se había convertido en alguien que ya no podía mantenerse emocionalmente. Los días que no tenía compromisos pasaba horas caminando sin rumbo, entrando a panaderías, observando a la gente, como si quisiera entender en qué punto exacto del camino se había desviado de todo. Uno de esos días, sentada en una librería que frecuentaba antes de su caída, Clara se topó con una vieja amiga de la universidad. Fue una mujer que en su juventud admiré por su integridad, alguien que siempre tuvo el coraje de tomar decisiones difíciles sin perder la ternura. La conversación entre ambos fue gentil, casi superficial, pero había una discreta tensión, como si ambos supieran que había algo sin decir allí. En un momento,
el colega le preguntó cómo estaba. Clara vaciló, sonrió con los ojos llorosos y respondió que estaba intentando averiguarlo. La amiga le tomó la mano y le dijo que esto era un comienzo. Y fue allí, en ese breve gesto, que Clara tuvo la primera chispa de verdadero impulso para volver a ponerse en pie. No fue inmediato. Los días seguían siendo difíciles, pero ahora había un deseo silencioso, casi tímido, de volver a encontrar algún valor en la propia existencia. Vio a un terapeuta, por primera vez, no con el objetivo de reparar su matrimonio o aliviar su culpa, sino para comprender quién era ella antes de todo eso. Se enfrentó a sus elecciones, a los mecanismos que la hicieron sabotearse a sí misma, a los rasgos de personalidad que la llevaron a buscar validación en los lugares equivocados. Por primera vez, se permitió encontrarse cara a cara con su yo más desprotegido, y eso la hizo desmoronarse. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, el colapso no estuvo acompañado de autocompasión, sino de un deseo casi físico de no repetir los mismos patrones. A Gabriel, por otro lado, se le pidió que tomara una decisión que alteraba su zona de confort emocional. Elena, después de meses de una relación sólida y afectuosa, había recibido una oferta de trabajo en otro estado. Fue una oportunidad única, pero requirió un cambio inmediato y un compromiso mutuo. Ella no lo presionó, dijo que lo respetaría sin importar su decisión, pero dejó en claro que le gustaría construir algo con él si él también quería. Gabriel se encontró ante un nuevo dilema: seguir a Elena hacia un nuevo comienzo, sin fantasmas y con un amor en construcción, o quedarse donde todo había sucedido, donde él había construido su dolor y también su nueva estabilidad. La duda lo carcomía más de lo que esperaba. Pasó noches pensando si estaba dispuesto a entregar nuevamente su corazón con la misma entrega ciega que había ofrecido antes. Tenía miedo de revivir errores, de cargar con un bagaje emocional en una nueva relación, de no poder ser justo con alguien que claramente lo amaba por lo que era ahora y no por lo que alguna vez fue. Pensé en Clara más de lo que quería en esos momentos. No con nostalgia, sino como un hito. Ella había sido el límite entre el Gabriel de entonces y el Gabriel de ahora. Y preguntarse si seguir adelante con Elena era un intento de olvidar o un deseo genuino de empezar de nuevo lo dejó confundido. La semana siguiente decidió viajar. Tomó el auto y condujo sin rumbo definido. Necesitaba alejarse de todo para escuchar sus propios pensamientos. Acabó parando en un pueblo costero, donde el mar estaba en silencio y el viento parecía llevarse la juncia. Pasó 3 días allí, hablando con extraños, leyendo libros viejos, sentándose en las rocas junto a la playa y escribiendo cartas que no tenía intención de enviar. En uno de ellos le escribió a Clara, aunque sabía que ella nunca se lo daría. Describió todo lo que sintió, todo lo que aprendió y se mostró agradecido, no por el sufrimiento, sino por todo lo que le obligó a afrontar. Se sintió más ligero cuando terminó. La última noche, miró hacia el cielo oscuro y se dijo en voz baja que estaba listo. Cuando regresó, encontró a Elena esperándolo en su casa. Ella no dijo nada, solo lo abrazó. Gabriel la miró con la seguridad de quien ha tomado una decisión consciente, no impulsada por la necesidad, sino por el deseo. Él dijo que aceptaría ir con ella, que no quería perder la oportunidad de volver a experimentar algo sincero. Elena, con los ojos llorosos, se limitó a decir que siempre supo que él vendría, pero que necesitaba que él lo supiera por sí mismo. Y en ese abrazo, Gabriel finalmente sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. El mismo día que empezaba a empacar sus cosas para la mudanza, recibió una llamada inesperada. Era del hospital donde el padre de Clara había sido ingresado tras un problema cardíaco. Su nombre todavía figuraba como contacto de emergencia. Gabriel dudó, pero decidió ir allí. Cuando llegó, encontró a Clara en la recepción, sola. Estaba delgada y pálida, pero había algo diferente en su postura. Ella no lloró, no tembló. Simplemente lo miró con respeto, como si reconociera allí a un hombre con quien compartía vida, y no a un fantasma que prefería evitar. Él se acercó, le preguntó cómo estaba y ella respondió que estaba en paz. Dijo que su padre estaba fuera de riesgo, pero que había entendido, en ese susto, la importancia de terminar los ciclos con dignidad. Clara agradeció que él fuera. No pidió nada más. Y en ese adiós silencioso, ambos supieron que, de alguna manera, todo había llegado al lugar correcto. No como redención.
sino como comprensión. Gabriel salió ingrávido del hospital. Clara se quedó para acompañar a su padre. Y entre ellos, simplemente hubo un silencio diferente. Uno que no doliera, que no asfixiara. Simplemente existió. Como prueba de que, incluso en las historias más dolorosas, es posible alcanzar algún tipo de paz. Incluso si es demasiado tarde para dar marcha atrás. Gabriel pasó una noche sin dormir después de esa visita al hospital. Aunque hacía mucho tiempo que había dejado atrás a Clara en su viaje emocional, algo esa noche lo perturbó de manera sutil pero intensa. No se trataba de anhelo ni de duda. Era una sensación más refinada, como cerrar un libro que, aunque ya había sido leído, había dejado páginas sueltas al final. Ver a Clara en ese estado, presente, serena, resignada y sin pedir más de lo que estaba dispuesto a dar, despertó en él un tipo de reflexión que había evitado hasta entonces. Por primera vez, no pensó en el dolor que ella le causaba, sino en la mujer en la que se había convertido después de que todo se desmoronara. Y en cierto modo, le trajo un alivio que no sabía que necesitaba. Era como si finalmente se hubiera aflojado un nudo interno. En los días siguientes, el cambio con Elena avanzó de forma natural. Las cajas se amontonaban como símbolo de un nuevo comienzo, y entre cinta adhesiva y otra, se reían de lo irónica que podía ser la vida. Gabriel mantuvo su rutina a la ligera, aunque sabía que ese momento de transición también requería vigilancia emocional. No quería repetir errores, y más que eso, no quería llevarle a Elena sombras que no le pertenecían. Una noche, mientras ordenaban los libros en la estantería de su nueva casa, ella lo miró más detenidamente. Él lo notó. Se sentó a su lado en el suelo y le preguntó qué le molestaba. Elena respiró hondo antes de responder. Ella dijo que lo amaba, pero temía que todavía, aunque fuera inconscientemente, estuviera vinculado a otra historia. Gabriel la miró a los ojos sin dudarlo y dijo que no. Dijo que amaba lo que estaban construyendo porque ahora, a diferencia de antes, no había idealizaciones, solo elecciones diarias. Y eso marcó la diferencia. La nueva ciudad les trajo una ligereza inesperada. Nadie conocía a Gabriel, no había miradas pesadas ni preguntas disfrazadas de interés. Él y Elena construyeron una nueva rutina entre simples cafés, paseos al final del día y proyectos profesionales que se entrelazaban sin invadir el espacio del otro. Todo parecía estar en su sitio, hasta que ocurrió lo inesperado. Durante una reunión en una empresa de tecnología donde Elena había sido invitada a consultar, Gabriel conoció a un alto ejecutivo que también participaría en la negociación. Cuando extendió la mano, inmediatamente reconoció al hombre frente a él. Fue él. El mismo hombre al que Clara le había enviado los documentos confidenciales. El mismo que había sido el verdadero eje del colapso ético y profesional que derivó en la destrucción de su carrera. El apretón de manos tardó medio segundo más de lo socialmente aceptable. Los ojos se fijaron. El ejecutivo dudó, pero mantuvo su postura. Gabriel, a su vez, dio un paso atrás emocionalmente y se centró en lo que había que hacer. Después del encuentro, Elena notó su inquietud. Preguntó qué pasaba, pero solo dijo que era un mundo demasiado pequeño. Durante la noche le dijo la verdad. Dijo que ese hombre era más que una figura del pasado, era el puente directo entre la elección de Clara y su ruina. Elena escuchó con atención. No preguntó si quería venganza. Sabía que Gabriel no era ese tipo de hombre. Pero dejó claro que si él quería dejar de ser consultor, lo entendería. Gabriel respondió que no. Que necesitaba mirar todo esto de frente, ya no como una víctima, sino como alguien que había sobrevivido. Y ahora podía ver las cosas como eran, sin el filtro de la ira o el trauma. En reuniones posteriores, el ejecutivo evitó cualquier contacto más allá de lo estrictamente necesario. Pero el día de cierre del proyecto, cuando estuvieron momentáneamente solos en la sala de conferencias, Gabriel rompió el silencio. Dijo que no quería explicaciones ni justificaciones. Solo quería que supiera que el precio que Clara pagó por esa elección fue mayor que cualquier ventaja que él pudiera haber obtenido de ella. Y que, a pesar de todo, había sobrevivido. El hombre no respondió. Pero su silencio fue suficiente. Gabriel salió de la habitación con la sensación de que por fin había cerrado una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta. Mientras tanto,
Clara seguía rehaciendo discretamente su vida. Había obtenido una plaza de prácticas en una ONG que ofrecía apoyo jurídico y psicológico a mujeres en situación de vulnerabilidad. Fue irónico, tal vez, pero también profundamente simbólico. Trabajar allí la hizo entrar en contacto con historias de dolor que, de alguna manera, comprendió a otra escala. Reanudó sus estudios y se interesó por temas que había dejado de lado. Ya no hablé de Gabriel con nadie. Pero a veces, antes de irme a dormir, recordaba las pequeñas cosas. No con ganas de revivir, sino con respeto por lo vivido. Una tarde, al salir de la ONG, encontró a su madre esperando en la puerta. Tenía los ojos llorosos y sostenía un sobre. Dijo que pasó por una librería y vio el nombre de Clara en un artículo impreso en una revista especializada en políticas públicas. Fue una colaboración pequeña, pero firmada por ella. Su madre la abrazó como quien encuentra a una hija después de años de estar perdida, y en ese gesto, Clara finalmente lloró. No por reconocimiento, sino porque, por primera vez, sentí que me había convertido en alguien a quien podía amar nuevamente. Gabriel y Elena continuaron sus vidas a un ritmo diferente. Planearon un largo viaje al sur del país, una pausa para mirar el mundo con otros ojos. Antes de partir, Gabriel recibió una carta entregada en mano por un mensajero en motocicleta. El sobre no tenía remitente, pero la letra era inconfundible. Era de Clara. Dudó antes de abrirla. La carta no fue larga. Él simplemente dijo que había tenido la mayor suerte en su vida y que, aunque lo había perdido todo, ahora podía entender lo que significaba amar de verdad. La carta no pedía nada. Fue solo una declaración silenciosa de un ciclo cerrado. Gabriel no lloró, no sonrió. Simplemente guardó la carta dentro de un libro que solía releer en momentos de transición. Sabía que esa página pertenecía al pasado. Y llegó el momento de seguir adelante. La noche anterior al viaje, Elena preparó una cena sencilla y abrió una botella de vino. Le preguntó a Gabriel si se arrepentía de algo. Lo pensó unos segundos y dijo que no. Que incluso los dolores que lo marcaron habían sido parte de la construcción del hombre que ahora era. Y si pudiera retroceder en el tiempo, tal vez nada cambiaría. Elena le tomó la mano con fuerza y dijo que estaba orgullosa de su historia. No por el sufrimiento, sino por la forma que eligió para salir de él. Y allí, entre cubiertos, música suave y la calidez de una casa nueva, ambos supieron que estaban listos para el siguiente capítulo. Clara, en otro punto de la ciudad, cerró la computadora luego de terminar un reportaje. Cuando miró por la ventana, vio niños jugando en la plaza. Pensó en lo cruel que puede ser la vida, pero también generosa. Sabía que nunca volvería a ser quien era. Pero ahora tenía algo que le había faltado durante mucho tiempo, conciencia. Y con ello, la capacidad de no repetir más los propios errores. Sonó el teléfono. Fue una de las asistentes de la ONG, quien la invitó a participar en un panel de debate en una universidad local. Clara respiró hondo, aceptó la invitación y colgó. Por primera vez, tenía algo que ofrecer que no fuera una ilusión. Fue una experiencia. Y sabía que eso era lo que quedaba cuando todo lo demás se desmoronaba. La oportunidad de enseñar desde lo perdido. Y tal vez, solo tal vez, ayudar a alguien a no repetir lo que alguna vez eligió sin saber cuánto le costaría. Gabriel se despertó antes del sol esa mañana. La maleta ya estaba hecha junto a la cama, y Elena seguía durmiendo, acurrucada bajo la sábana, respirando con la tranquilidad de quien no espera tormentas. Se levantó silenciosamente, se puso la ropa que había elegido la noche anterior y salió al balcón con una taza de café. El viaje comenzaría en unas horas, pero su mente parecía ya haberse ido. El cielo todavía oscuro traía una calma inusual, y en esa pausa solitaria, pensó en todo lo que había pasado para llegar allí. No hubo dolor. Tampoco hubo euforia. Lo que vivía en su pecho era una madurez silenciosa, resultado de un viaje que nunca le desearía a nadie, pero que, por alguna razón, ahora lo hacía capaz de vivir más profundamente. Gabriel ya no era el hombre que fue traicionado. Ni lo necesario para demostrar fuerza. Era simplemente un hombre completo. Horas más tarde, el avión atravesó las nubes mientras Elena dormía a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro.
Miró por la ventana y, por primera vez en años, se sintió completamente en paz. El dolor del pasado había dejado marcas, sí, pero también había tallado en él una nueva capacidad de amar, sin prisas, sin exigencias, sin miedo. Ese viaje no fue solo un nuevo comienzo para dos, fue una celebración silenciosa de una vida reconstruida con dignidad. Durante los días que siguieron, entre pequeños pueblos, paisajes desconocidos y conversaciones profundas, Gabriel descubrió un amor ligero, que no requería cicatrices como prueba, sino presencia. Una de esas tardes, mientras caminaban junto a un lago, le contó a Elena un viejo sueño, escribir un libro. No sobre su historia, sino sobre todo lo que no se enseña en las escuelas, el dolor de continuar, el valor del silencio, el poder de elegir. Elena sonrió y dijo que ya había escrito el mejor capítulo de su vida al elegir no volverse como el dolor que sufrió. Clara, en otro punto de la ciudad, caminaba por los pasillos de la universidad donde había sido invitada a dar una conferencia. Vestía ropa discreta, el pelo recogido y los hombros firmes. Fue vista con respeto. La gente la escuchaba atentamente y eso la sorprendía. Todavía se sentía, por momentos, fuera de lugar dentro de su propia trayectoria, como si no mereciera ese lugar. Pero con cada historia que contaba honestamente, cada vez que revelaba sus propios errores sin intentar justificarse, recuperaba un fragmento de dignidad. Sabía que nunca tendría el prestigio que alguna vez tuvo, pero ahora entendía que este tipo de reconocimiento era frágil. Lo que quedaba, lo que realmente importaba, era ser útil de alguna manera. En una de estas charlas, una joven se le acercó al final de la noche y le dijo que había dejado una relación abusiva después de escucharla hablar. Clara sonrió con los ojos húmedos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgullosa de lo que estaba construyendo. Sin embargo, a la vida aún le quedaba un último acto. Unos meses más tarde, mientras organizaba los archivos de la ONG, Clara recibió un aviso legal. El exdirector de la empresa en la que había trabajado y con la que había tenido relaciones estaba siendo demandado por acoso por parte de varios exempleados. Su nombre apareció como testigo en uno de los casos, aunque nunca lo había denunciado. Alguien había incluido su testimonio en una lista de informes anónimos y ahora, incluso sin intención, se encontraba en el centro de un escándalo público. El abogado responsable del caso solicitó a Clara una declaración formal. Dudó durante días. Sabía que si su nombre estaba involucrado, todo lo que estaba reconstruyendo podría desmoronarse una vez más. Pero también sabía que ese silencio no era justo para las mujeres que ahora pedían coraje. En la audiencia, Clara se mostró firme. Sí, hablaste de participación. Pero también detallaba el contexto, la forma en que había sido manipulado, el ambiente tóxico y los incentivos velados. Dijo que no solo quería justicia para él, sino para todos los que vinieron después. Su postura sorprendió a todos, incluida la prensa. Por primera vez no huyó de su propia historia, y eso fue precisamente lo que la hizo volver a ser digna ante los ojos del público. No porque se redimió, sino porque dejó de esconderse. Recibió ataques, por supuesto. Internet nunca perdona. Pero también recibió apoyo. Y con eso surgió una nueva oportunidad. Fue invitada a escribir una columna mensual sobre ética y reconstrucción profesional. Ha aceptado. No por vanidad, sino porque sabía lo necesario que era dar voz a la vulnerabilidad real. Gabriel leyó uno de los textos por casualidad, meses después, durante un viaje de trabajo. Reconoció la escritura. No se sintió enojado. Sin dolor. Solo respeto. Sonrió brevemente, dobló la página del periódico y continuó con su día. Esa misma semana, él y Elena anunciaron su compromiso. Fue una pequeña celebración, solo para sus amigos más cercanos, en una tarde iluminada por el reflejo del lago donde había dicho por primera vez que quería escribir. Allí, entre brindis y promesas, se dio cuenta de que había logrado algo que muchos desean, pero pocos logran, un amor sin ruinas. Un amor que no nace de la necesidad, sino de la elección consciente de estar completamente con alguien. Clara, por su parte, siguió la noticia del compromiso en las redes sociales. No lloró. Tampoco fingió indiferencia. Sintió. Sentí profundamente. Pero no como alguien que pierde, sino como alguien que finalmente entiende que hay amores que no están hechos para durar, sino para enseñar.
Y ella había aprendido. Al final de esa noche, sentada en su pequeño balcón, Clara escribió la última carta que no quiso enviar. Escribió para sí mismo. Dijo que estaba dispuesta a dejar vivir a Gabriel sin ocupar más espacio en su memoria cotidiana. Y, en ese momento, realmente se permitió seguirlo. Sin prisas, no con euforia. Pero con la conciencia de que su vida aún puede ser bella, incluso con tantas grietas. Y así cada uno encontró su camino. Gabriel siguió junto a Elena, con planes sencillos y jornadas completas. Clara construyó una nueva reputación no sobre lo que había ocultado, sino sobre lo que tuvo el coraje de afrontar. Ninguno de los dos se volvió a encontrar. Pero la historia entre ellos nunca dejó de existir, como ocurre con todo lo que marca el alma. La diferencia es que ahora esta historia ya no pesa. Fue solo un punto final. Escrito con madurez. Con dolor, sí. Pero también con la verdad. Y ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? Deja tu comentario, tu opinión es muy importante para nosotros. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias. Y recuerda siempre, este canal no admite, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. Aquí creemos que la verdad, por dolorosa que sea, siempre será más valiosa que una mentira disfrazada de amor. Hasta la próxima.